En esta tercera parte del viaje del Papa a Irak, vamos a ver lo que aconteció durante su segundo y tercer día de estancia en ese país. Desde luego hay noticias, muchas, pero voy a leer solo lo más significativo. El resto os lo voy a dejar para vosotros si os queréis informar más. Veréis que lo más destacable siempre está en una franja roja, en un lateral, pero nosotros vamos a leer básicamente lo que está en recuadros, que es quizás lo más significativo. Y recordad sobre todo los nombres de algunas de las poblaciones, porque este tema que aún va a tener continuación, vais a ver qué cosas pasan un poco después de haber pasado el Papa por allí. Vamos ya sin más a empezar. Pues bien, en portada veis algo que va a ser el eje central, de hecho, de lo que el Papa fue a hacer a Irak. Ahora lo vamos a ver aún más claramente. Fue en el segundo día. Aquí tenéis ese encuentro, precisamente entre el Papa y el gran ayatolá al-Sistani. Bueno, ya veis que parece ser que fue un encuentro no muy movido, pero es normal, es una persona de unos 90 años o algo más. Y bueno, el Papa tampoco es un niño, pero está de momento en muchas mejores condiciones. Pero esta persona sigue siendo alguien sumamente influyente en el mundo chiita. La importancia de la colaboración y de la amistad entre las comunidades religiosas para que, cultivando el respeto mutuo y el diálogo, se pueda contribuir al bien de Irak, de la región y de toda la humanidad, fue uno de los temas destacados por el Papa Francisco en su encuentro privado de esta mañana en Najaf con el gran ayatolá Sayyid Ali al-Husayni al-Sistani, líder de la comunidad chiita del país. Antes de reunirse con el gran ayatolá, el Papa fue recibido por su hijo Mohamed Rida. Sí, este era de hecho el propósito, al menos el más significativo, que se mostró públicamente de lo que el Papa fue a hacer allí. Un momento muy importante porque, ya veis, no era solo ir de visita, era algo más que todo eso. El encuentro refiere a una nota de la oficina de prensa de la Santa Sede. Duró unos 45 minutos y fue una oportunidad para que el Papa agradeciera al gran ayatolá al-Sistani porque, junto con la comunidad chiita, ante la violencia y las grandes dificultades de los últimos años, ha alzado su voz en defensa de los más débiles y perseguidos, afirmando el carácter sagrado de la vida humana y la importancia de la unidad del pueblo iraquí. Bien, debe hacer años que alzaba su voz, porque ahora no la puede alzar mucho, pero ya lo veis, por lo que está diciendo, es un hombre muy significativo, de mucha influencia, precisamente entre los seguidores de la creencia chiita. Al despedirse del gran ayatolá, el Santo Padre reiteró su oración a Dios, creador de todo, por un futuro de paz y fraternidad para la querida tierra de Irak, para Oriente Medio y para el mundo entero. Me gustaría que os quedaréis con esta frase, porque ya os digo, cuando hagamos la última de esta conferencia, de esta serie, vais a ver cómo resulta hasta curioso que diga esto y pase lo que pase después. Pero yo no os voy a remarcar cada vez que habla de fraternidad, porque habla a montones, a montones. Esta visita ha ido llena de fraternidad. En palabras de al-Sistani, temas relacionados con la pobreza, la persecución religiosa e intelectual, la ausencia de justicia social, particularmente en el contexto de las guerras, el bloqueo económico y el desplazamiento de muchos pueblos de la región, especialmente el palestino en los territorios ocupados. Asimismo, se subrayó el papel que deben desempeñar los grandes líderes religiosos y espirituales para frenar estas tragedias, así como el objetivo esperado de instar a las partes interesadas, especialmente a las grandes potencias, a dar prioridad a la razón y la sabiduría y a rechazar el lenguaje de la guerra. Al final, el agradecimiento al Papa por haber querido visitar Najaf junto con los deseos de bien y felicidad. El Papa fue recibido en Najaf, en la carretera que va del aeropuerto a la residencia del gran ayatolá, que se encuentra en el interior del santuario dedicado al Imán Ali,
primo y yerno de Mahoma y lugar sagrado para los chiíes, por algunos jóvenes agitando banderas de Irak y de la Ciudad del Vaticano. En los carteles de bienvenida a lo largo de la carretera destacaban las palabras: «Tú eres parte de nosotros y nosotros somos parte de ti», con los rostros del Papa y de Al-Sistani. Muy significativo todo, ya lo veis. Y sobre todo ese lugar emblemático tan importante para los chiíes. El santuario del Imán Ali o mezquita del Imán Ali es considerado por los chiíes como el tercer lugar sagrado del Islam después de la Meca y Medina. Y esto es sumamente importante que lo recalquemos, porque sí, es el tercer lugar sagrado después de la Meca y Medina. Pero fijaos, ¿se dice algo aquí de un lugar conocido como la explanada de las mezquitas en Jerusalén? No. Y ya iremos viendo, acompañando estas conferencias junto a las de las noticias de actualidad en relación con la profecía, por qué la importancia de lo que ahora os estoy diciendo. Ya lo veréis en su momento. Dicho esto, aquí tenéis, en ese encuentro histórico, porque realmente es histórico, dice: el ayatolá ha expresado su interés en que los cristianos vivan como los iraquíes, en paz y seguridad y con todos sus derechos. Sí, una vez más, paz y seguridad. Y ya sabéis, precisamente este texto está muy claro en la Biblia, qué pasaría cuando dijeran esto. Y últimamente está saliendo esto por todos lados. Pero en este contexto, en esa situación en Medio Oriente, es más que significativo aún. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre ellos, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, dice el texto bíblico. Y eso es profecía, y eso vaya que se cumple, y se va a cumplir aún muchísimo más. Dicho esto, y da que pensar, que curiosamente hablen de paz y seguridad, alguien que no es precisamente partidario de la palabra de Dios tal cual, de la Biblia. Sigamos con este vídeo, precisamente de este lugar, Najaf, encuentro histórico entre el Papa y Al-Sistani, y recordad sobre todo el nombre de esta población, ya os lo digo ahora. Bien, ya habéis visto que antes de ese encuentro hay un recorrido por alguna de las calles y después también, y que se ven militares armados con fusiles. ¿Por qué? Porque esta visita, desde luego, si algo ha tenido, es una seguridad por todos lados impresionante. Sí, y el Papa fue en unos momentos delicados, de ahí que muchos lo consideren prácticamente un héroe, pero ya veis qué medidas de seguridad, ¿eh? Ya habéis visto también que en el encuentro entre ellos dos, precisamente se le notaba a este hombre, Al-Sistani, con ya muy poca energía, y el Papa no, aún se le ve con actitudes de tener su propia energía bastante bien. Pero cuidado, porque ya iremos viendo, sobre todo prácticamente ya en la última de estas conferencias, como el Papa hace referencia también a su salud. Y es importante lo que llegó a decir, ¿eh? Pero bien, todo en su momento. El primer ministro iraquí proclama el 6 de marzo Día Nacional de la Tolerancia y la Coexistencia en honor al Papa. Impresionante, ¿eh? En celebración del histórico encuentro en Nayaf entre el ayatolá y el Papa Francisco y el histórico encuentro interreligioso en la antigua ciudad de Ur, declaramos el 6 de marzo como Día Nacional de Tolerancia y Coexistencia en Irak, ha anunciado el primer ministro. Interesante, ¿eh? Antigua ciudad de Ur. Sí, ¿por qué? Todo centrado en Abraham. En Abraham se unen todos. Pues bueno, esto es lo que nos dicen, pero desde luego puede ser por cuestión de generaciones, pero por creencia en absoluto. Sigamos viendo más. El Papa en Ur de los Caldeos, mirar al cielo para mantener la fraternidad. ¿Os suena, no? Lo de la fraternidad. El segundo día del Papa en Irak ha estado marcado por el encuentro interreligioso con líderes de otras confesiones en la llanura Ur de los Caldeos. El Papa ha recordado en este lugar que la ofensa más blasfema es profanar el nombre de Dios odiando al hermano. También ha dicho que depende de nosotros transformar el odio en paz,
y ha pedido oración por todos los que han sufrido las consecuencias de la guerra y el terrorismo en este país, en Oriente Medio y en la vecina Siria. Y ya veréis que a partir de estos encuentros el hablar sobre Siria se ha multiplicado. Todo esto ya me lo salto, solo os leo los titulares. El más allá de Dios nos remite al más acá del hermano, la hostilidad, el extremismo y la violencia, traiciones a la religión, cristianos y musulmanes construyendo fraternidad sobre los escombros del odio, seguir el ejemplo de Abraham para ver hermanos en los demás. El camino del cielo es el camino de la paz, depende de nosotros transformar el odio en paz, descubrirnos hermanos, oración de los hijos de Abraham. En la oración se pidió a Dios para que cada persona sea testigo del cuidado amoroso hacia todos, en particular hacia los refugiados y desplazados, que Dios nos haga instrumentos de reconciliación y paz, al mismo tiempo que seamos capaces de cuidar el planeta. Una vez más, fijaos, todo el tema va conectado también con lo que sería la encíclica Laudato Si, con cuidar del planeta, con todo el tema de cambio climático y medio ambiente y tantas cosas más. Y recordad, con cuidar el planeta, con Laudato Si, lo que va incluido allí es la ley dominical. No olvidemos eso. Por tanto, ya están hablando y la gente no se entera, y menos los de ese credo, que aquí hay otra cuestión, que es el domingo como día de reposo. Sí, porque esa es la consecución de lo que hay precisamente ahí dentro. Por tanto, sí, muchos de ellos van a ceder precisamente, cómo no, al papado, también en eso. Los que no, ya sabéis cómo van a terminar. Vamos a ver el segundo vídeo de hoy. El Papa tiene un encuentro interreligioso en Ur de los Caldeos, Irak, y vais a ver precisamente esa llanura tan impresionante. Pues ya habéis visto las imágenes de ese encuentro totalmente interreligioso, sin lugar a dudas, y en un lugar tan emblemático. El Papa, testigos que ayudan a Dios a cumplir sus promesas de paz. En su homilía de la Santa Misa celebrada en la Catedral Caldea de San José de Bagdad, el Papa Francisco dio gracias por los fieles que viven allí, donde en tiempos remotos surgió la sabiduría y donde en los tiempos actuales han aparecido muchos testigos que las crónicas a menudo pasan por alto y que son preciosos a los ojos de Dios. Ya veis que de un lugar iba a otro, fue una cantidad de días, no excesivos, pero sumamente intensos. Nos describe ese lugar. En la nave lateral derecha se encuentra el icono de Nuestra Señora Odigitria. En la nave lateral izquierda se encuentra el icono de San José con la escuadra de carpintero, símbolo de su rectitud. Solo falta el compás y la escuadra. Y el lirio, símbolo de su pureza junto a Jesús adolescente. Ya veis que siempre hay símbolos en todas las cosas, no son porque sí. Y esto siempre transmite una serie de conceptos que debemos tener en cuenta. Pero, una vez más, todo en torno alrededor de Virgen. Y aquí se añade San José. ¿Por qué? Ya sabéis, este año el Papa ha decretado que es el año de la familia y especialmente todo ahora basado en San José. Evidentemente el tema familiar, el tema moral familiar tendrá mucho peso en el papado hasta el fin. El Papa Francisco preside la Santa Misa en la Catedral Caldea de San José en Bagdad. Ya veis, este es el lugar donde tuvieron esas ceremonias. Ahora pasamos al tercer día en Irak. El Papa rezará en el lugar donde ISIS, el Estado Islámico, amenazó cortarle la cabeza y tomar Roma. Todos recordaréis esas frases, ¿verdad? Lo presentamos hace ya unos años en las noticias de actualidad y era sumamente importante. En su momento dio mucho que hablar. Pues bien, ya fue precisamente ese lugar. Y dice, aquí ISIS decía, iremos a Roma, ocuparemos Roma y le cortaremos la cabeza al Papa, relató. En su opinión, la visita del Papa Francisco a Mosul ciertamente es un asunto importante, considerando además que el lugar fue el centro administrativo de ISIS. Y esto era también muy significativo. Desde ese lugar donde se pidió o se dijo toda esa proclama,
Ahora el Papa va allí como habiendo ganado toda la situación y haciendo un giro radical a todo lo que esa gente dijo en su momento. Impresionante, una denotación de poder y de que quien manda, manda, y todo lo demás es superfluo, y si hay que regirar las cosas, se regiran. Vaya, solo faltaba. Pero sigamos viendo más. Francisco en Mosul, la fraternidad es más fuerte que el fratricidio. Continuamente fraternidad, ya lo veis. En el tercer día de su visita a Irak, el Papa Francisco voló de Bagdad a Erbil, donde se reunió con el presidente y el primer ministro de la región autónoma del Kurdistán iraquí. Seguidamente se dirigió a Mosul, donde ha orado por el sufragio por las víctimas de la guerra en Hoj al-Bia, el Kurdistán, un lugar que ya sabéis todo lo que conlleva. Pues una vez más, el Papa ya posicionándose por esos lugares, con ello ya está dando también una serie de mensajes. Francisco subrayó lo que era evidente a sus ojos. Aquí en Mosul las trágicas consecuencias de la guerra y de la hostilidad son demasiado evidentes. Es cruel que este país, cuna de la civilización, haya sido golpeado por una tempestad tan deshumana. El Papa finalizó sus palabras afirmando: hoy, a pesar de todo, reafirmamos nuestra convicción de que la fraternidad es más fuerte que el fratricidio, la esperanza es más fuerte que la muerte, la paz es más fuerte que la guerra. Desde luego, sus palabras ya denotan hacia dónde debe girar todo. Y sí, se puede pensar que en un principio ganan unos, pero ya veis, al final pasa lo que pasa. Y encima reconvierten toda esa escena en algo dirigido a fraternidad. Jugada maestra. Cuando ya vimos quién movió ISIS, ¿no? Después de las palabras del Papa, se procedió al momento de oración por las víctimas de la guerra. En su intervención, Francisco reafirmó nuestra fe en el Dios de la vida, de la paz y del amor, razón por la que dijo: a nosotros no nos es lícito matar a los hermanos en su nombre, no nos es lícito hacer la guerra en su nombre, no nos es lícito odiar a los hermanos. Pues qué curioso que en 1700 años de historia de la Iglesia Católica esto se diga solo ahora en estos últimos años, a partir del Concilio Vaticano II y especialmente ya de un modo claro con este Papa. ¿Por qué será? Y antes no, durante tantísimos años. Evidentemente es la forma de ganarse a todos, pero si algunos creen que Roma ha cambiado, desde luego a ingenuos no les va a ganar nadie, ¿eh? Es la trampa perfecta. Al terminar la oración por las víctimas, se procedió a inaugurar un monumento conmemorativo de la visita de Francisco a Mosul. El texto de la lápida dice, fijaos bien, qué hermosos son los pies de los mensajeros de paz, citar Romanos 10:15. En conmemoración de la visita de su santidad el Papa Francisco, como mensajero de la paz y del amor fraterno, a la ciudad de Mosul y a la llanura de Nínive. Aquí donde los cristianos soportaron el desplazamiento forzoso, el Papa rezó por la difusión de la paz y la justicia, la convivencia serena y la fraternidad humana. Y esto, domingo 7 de marzo de 2021. Precisamente dijo esto en domingo. Sí, el día del sol, el dies solis, sí, el día por excelencia que es la marca de la bestia. Pero qué curioso que además se aplique el texto de Romanos 10:15 a él como mensajero de paz y que sus pies son hermosos. ¿Por qué? Porque así va él, mensajero de paz y del amor fraterno. Es impresionante, ¿eh? Totalmente supliendo el papel del pueblo de Dios auténtico del último tiempo sobre todo. Bueno, desde luego, qué bien hace su trabajo el diablo, tristemente para el pueblo de Dios y para el resto del mundo que cae en sus engaños. Pero hemos de seguir destapando todas estas cosas, y muchos creerán que verdaderamente va a esto. Todo por desconocer la historia, todo por desconocer lo que se cuece entre bambalinas y todo por desconocer la palabra de Dios y la profecía, que es clave y vital para saber que todo esto estaba anunciado que pasaría y que todo esto se está cumpliendo delante nuestro antes de hacer el último giro contra el pueblo de Dios. Y aún tantos
creen que todo esto lo hace de todo corazón. Pobrecitos. El Papa en Karakosh, Dios tiene la última palabra, no el terrorismo y la muerte. En el marco de su viaje apostólico a Irak, Francisco visitó a la sufrida comunidad cristiana de la ciudad de Karakosh, con quienes rezó el Ángelus. En su discurso, el Santo Padre los alentó a no desanimarse en el largo camino de reconstrucción que tienen por delante, confiando en que Dios nunca defrauda, ya que Él tiene la última palabra y no el terrorismo o la muerte. Además, el Papa confió a la Virgen María el renacer de esta ciudad. No puede fallar, Virgen María. En la tercera jornada de su viaje apostólico a Irak, tras haber rezado en la ciudad de Mosul por las víctimas de la guerra, el Papa Francisco visitó a la comunidad cristiana de Karakosh y rezó con ellos la oración mariana del Ángelus en la iglesia de la Inmaculada Concepción. No falla, todo lleva siempre a lo mismo, el nexo de comunión entre unos y otros, María. Y atención a esta aplicación profética una vez más, que es todo un estropicio, pero así funciona el Papa, y no es la primera vez. En alusión a las palabras del profeta que dice, sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones, cita Joel, capítulo 3, versículo 1. El obispo de Roma señaló que cuando los ancianos y los jóvenes de un pueblo se encuentran, los primeros sueñan un futuro para los jóvenes y los segundos pueden recoger estos sueños y profetizar, es decir, llevarlos a cabo. Vaya burrada la que dijo el Papa aquí, aplicando tan mal como se puede esta profecía bíblica. Porque esta profecía va directamente a los últimos tiempos, literalmente, para aquellos que serán pueblo de Dios. Cuando en estos últimos momentos de la historia va a suceder esto, hijos e hijas profetizando de verdad tal cual, y los ancianos tendrán sueños, y los jóvenes visiones. Y mira por dónde qué esquinazo le da al texto bíblico para llevarlo a su terreno, aplicándolo de un modo, en fin, incalificable, realmente satánica esta forma de interpretar la Biblia, echando por tierra lo que va a acontecer de verdad entre el pueblo de Dios y ya veis, llevando esto a una cosa que nada tiene que ver. Qué poca vergüenza. Sí, pero ya se lo encontrará ya. Él ya sabe la aplicación de esto, pero claro, así le escuela a cualquiera que desconoce la palabra de Dios y sobre todo la profecía sobre los tiempos finales. Qué lástima que tantos, en vez de buscar la Biblia por sí mismos, comparar texto con texto, analizarlo todo por temas, les dé solo para escuchar las palabras de alguien que ya veis cómo aparta de la verdad del Señor. Y tantos tragándose eso como cierto. En cuanto a los momentos en los que la fe puede vacilar, cuando parece que Dios no ve y no actúa, como puede suceder en los días más oscuros de guerra, inseguridad o crisis debido a la actual pandemia sanitaria, el Papa exhortó a los presentes a no olvidar que Jesús está a su lado. Jesús está a su lado, ¿al lado de qué? De todo esto que dice, incluido el qué, la pandemia sanitaria. Sí, recordemos que en esos países no solo hay pandemia, hay también todo lo demás, pero ya veis, todo se mete en el mismo saco y con eso aún se da más peso. Entonces Jesús está a su lado con todo esto. Y así, fijaos, es capaz de distorsionar la palabra de Dios por un lado y luego, eso sí, hacer ver que todo está en consonancia con que Jesús está así, cuidando de todos. Una vez más, mezclando verdades con mentiras. Qué bien lo hace el diablo a través de este personaje y tantos más. No dejen de soñar, no se rindan, no pierdan la esperanza, afirmó Francisco animando a invocar la intercesión de los santos que desde el cielo velan sobre nosotros. Invoquémoslos y no nos cansemos de pedir su intercesión, incluidos los santos de la puerta de al lado, que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. Una vez más, espiritismo, invocando a muertos que él dice que están en el cielo y que velan sobre nosotros.
Una vez más, la doctrina de la inmortalidad del alma y del premio del cielo antes de la segunda venida de Jesús. Madre mía, y tantos tragándose esto como cierto por ignorar la palabra de Dios, por no leerla, por no estudiarla, por no escudriñarla. Cuánta gente cayendo en error. Y sabéis, esto sí, esto de los santos y las vírgenes, pidiendo intercesión y demás, no es otra cosa que llevar a la gente de cabezas al espiritismo. Y estaba profetizado que todo esto al fin del tiempo iría más, y no solo eso, sino que haría precisamente que la gente creyera en toda la falsedad satánica. Porque sí, van a haber ese tipo de milagros engañosos, que desde luego nadie podrá decir que no suceden, pero que no vienen de parte de Dios, y van a ser encolomados precisamente a todo esto como si fuera cierto. Y el que acepta eso ya ha caído en las garras de Satanás, y por más que le digas la verdad, de ahí ya no lo sacas. Es triste, pero así trabaja el diablo y tantos se lo creen. Todo por no estudiar la profecía. Igualmente, Francisco hizo hincapié en la importancia de dar gracias a Dios siempre por sus dones y pedirle que conceda paz, perdón y fraternidad a esta tierra y a su gente. No nos cansemos de rezar por la conversión de los corazones y por el triunfo de una cultura de la vida, de la reconciliación y del amor fraterno, que respete las diferencias, las distintas tradiciones religiosas y que se esfuerce por construir un futuro de unidad y colaboración entre todas las personas de buena voluntad, añadió. Por tanto, una vez más, si tú sigues manteniendo hasta el fin la verdad bíblica, tú no serás de buena voluntad, porque tú estarás haciendo todo aquello que Él no quiere que se haga. Por ejemplo, lo que Él llama el no proselitismo. ¿Tú seguirás predicando y anunciando las cosas que Él no va a hacer? Por supuesto, pero también vas a anunciar y dirás las cosas que el papado está haciendo y que se sabía que serían las artimañas finales de Satanás para llevar al mundo a ese ecumenismo interreligioso brutal, del cual, si tú no estás de acuerdo, porque tú no pisoteas la palabra de Dios ni quieres traicionar a Cristo, ya no serás declarado de buena voluntad. Pero recordad, paz, perdón y fraternidad esta tierra. Las palabras del Papa las leo hoy, eran noticia de 7 de marzo aproximadamente, y mirad lo que sucede unos días después en la actualidad. Ni paz, ni perdón, ni fraternidad, ya lo vais a ver en su momento. Y una vez más, por otra parte, el Santo Padre compartió con los fieles un momento especial que vivió en su llegada a Karakosh. Mientras llegaba con el helicóptero, miré la estatua de la Virgen María, colocada sobre esta iglesia de la Inmaculada Concepción, y le confié el renacer de esta ciudad. La Virgen no solo nos protege desde lo alto, sino que desciende hacia nosotros con ternura maternal. Esta imagen suya incluso ha sido dañada y pisoteada, pero el rostro de la Madre de Dios sigue mirándonos con ternura, porque así hacen las madres, consuelan, reconfortan, dan vida. Una vez más, llevando a la gente al culto idolátrico a María, otorgándole un papel que para nada es palabra de Dios, no es bíblico, no es otra cosa que el culto a Semiramis antiguo de Babilonia, precisamente de esas tierras donde el Papa estaba, y exponiéndolo ante todos. Y eso sí, claro, va bien para católicos y va bien para musulmanes. Qué trampas tan perfectas las del diablo. Cómo trabaja con vistas durante años y años en sus planes para después conseguir sus frutos. La visita finalizó con el rezo del Ángelus. Recemos juntos a nuestra Madre, invocando su intercesión por vuestras necesidades y vuestros proyectos. Los pongo a todos bajo su protección y les pido, por favor, que no se olviden de rezar por mí. Concluyó Francisco, quien acto seguido procedió a la firma del libro de honor de la Iglesia de la Inmaculada Concepción, escribiendo estas palabras. Desde esta iglesia destruida y reconstruida, símbolo de la esperanza de Karakosh y de todo Irak, pido a Dios por intercesión de la Virgen María el don de la paz.
A mí me gustaría saber dónde en la palabra de Dios pone que cuando oremos al Padre lo debamos hacer con la intercesión de la Virgen María y no en el nombre de Jesús, que es nuestro intercesor. Porque uno se pregunta entonces, ¿por qué murió en la cruz por nosotros? ¿Por qué vino para eso? Si al final todo eso se lo transfieren a la Virgen. Madre mía, qué forma de engañar a la humanidad y tantos tragándose eso. Todo una vez más por desechar la palabra de Dios bien estudiada. Qué triste, cuánta gente siendo engañada, millones y millones de personas a lo largo de los siglos y aún ahora. Impresionante. Bueno, aquí veis una escena típica del Papa junto a un niño que ya veis en silla de ruedas, como siempre queriendo dar su bendición, etcétera, etcétera. Es la imagen que gusta ver a tantos y que no sirve absolutamente para nada, solo para propaganda. En Mosul, el compromiso de la UNESCO con la reconstrucción del futuro. Sí, ahora vamos a ver la UNESCO, como no, la parte cultural de la ONU. El jefe de la Agencia de las Naciones Unidas que trabaja en Irak cuenta el cuidadoso trabajo que se está realizando desde el patrimonio cultural hasta el contexto de la vivienda para dar al país la esperanza de volver a la normalidad tras la destrucción de la guerra. Paolo Fontani, director y representante de la UNESCO en Irak, esperaba el encuentro del Papa en Mosul, ciudad símbolo de la destrucción y el sufrimiento causados por la guerra. Sí, como dijo el Papa entre los escombros de esta ciudad, la esperanza es más fuerte que la muerte. La UNESCO, con su compromiso con la reconstrucción artística, cultural, pero también de la vivienda, va en esta dirección. Reconstruir con piedras, dice, es símbolo de la reconstrucción de los corazones y la visita del Papa trae esperanza en este sentido. En sus palabras, la reconstrucción tiene su propio elemento importante en el trabajo realizado y el mensaje que contiene, con una mirada también en el camino de la reconciliación y el diálogo interreligioso. Y lo está diciendo el director y representante de la UNESCO. ¿A quién está dirigiendo estos elogios? Al Papa. Y además diciendo hasta lo que está haciendo allí. Reconciliación, diálogo interreligioso. Es una esperanza para ese pueblo. Es impresionante, ¿eh? No, la ONU y UNESCO no van en consonancia con el papado. No, que va, nada que ver, ya veis. Madre mía. Y va hablando, es una entrevista, nosotros vamos a destacar solo partes. Le preguntan, ¿la acción de la UNESCO está relacionada en cierto modo con el encuentro que el Papa mantuvo en Abu Dhabi? Sí, el encuentro de 2019, una visita histórica, fue importante porque ya tuvimos que trabajar aquí con los Emiratos para reconstruir la mezquita de Al-Nouri y el minarete. En aquella ocasión, tras la visita del Santo Padre, se decidió por parte del gobierno de los Emiratos que la UNESCO construyera también 2 iglesias. Creo que es una especie de homenaje no solo al Santo Padre, sino a la idea misma del discurso del diálogo entre religiones. Un puente, entonces. Nos lo están diciendo todo, ¿eh? La UNESCO trabajando en favor de la visita del Papa, que ya hizo la visita en 2019, ya sabéis con quién, y que se decidió reconstruir una mezquita, un minarete, pero también 2 iglesias. Por tanto, trabajando desde la ONU y UNESCO, ¿para qué? Para esto. Diálogo entre religiones es más que esto, es ecumenismo interreligioso. No trabajan juntos para nada. ¿Aún la gente cree en eso? ¿Que van uno por un lado y el otro por el otro? Desde luego, quien no quiera despertar no se va a enterar de nada, ni aunque le echen un cubo de agua fría en la cabeza durmiendo. El Papa Francisco suelta una paloma durante el rezo por las víctimas de la guerra en su histórica visita a Irak. Sí. ¿Y qué hizo en ese contexto? En la tercera jornada de su histórica visita a Irak, el Papa Francisco se trasladó a la ciudad norteña de Mosul, que durante varios años permaneció bajo el control de los yihadistas, donde ofreció una oración por las víctimas de la guerra en Hosh al-Bi'a y soltó una paloma blanca como signo de paz, amor y razón. Y recordáis también que la paloma blanca es como se mostraba a Semiramis
y a través de sus diversos nombres al paso de años y distintas culturas, así, a ella con esta forma, implicando esto, pues mira qué curioso. Luego algunos creen que el Espíritu Santo es así, como una paloma blanca. Nada que ver, nada que ver. Hoy, a pesar de todo, reafirmamos nuestra convicción de que la fraternidad es más fuerte que el fratricidio, la esperanza es más fuerte que la muerte, la paz es más fuerte que la guerra. Sí, lo dijo eso, ¿dónde? En Hojalbia, la plaza de las 4 iglesias, siro-católica, armeno-ortodoxa, siro-ortodoxa y caldea, destruidas entre 2014 y 2017 por los ataques terroristas. Por tanto, una vez más, unión absoluta de todos, paz y encuentro interreligioso a la perfección. Pero sí, la paloma blanca habrá cogido esa simbología, pero en verdad tiene que ver con Semiramis. Y tanta gente no tiene ni idea de eso. No, algunos dicen, no, es porque, claro, tiene que ver con el momento del diluvio, cuando la paloma regresa con la rama de olivo en el pico, etcétera, etcétera. Ya. Si creen que eso es un mito, que no creen ni que es verdad, imaginaos. Bueno, aquí tenéis el momento con la palomita en la mano y ahora vamos a ver el vídeo donde precisamente acontece todo esto. Y mirad bien, ya con el título se dice todo, porque es un título largo el de este vídeo, ¿eh? En este lugar Isis prometió conquistar Roma y cortarle la cabeza al Papa. Hoy Francisco llegó hasta Mosul para rezar por la paz y recordó que Dios es el Dios de la vida y no es lícito matar en su nombre. Fijaos cómo ese lugar está en ruinas y era un escenario ideal para mostrar lo que aconteció con Isis y lo que ahora implica la visita del Papa, que es una reconstrucción, todos trabajando unidos y una paz que ya veréis lo que va a durar. Isis mató a su hijo, ella perdonó a los asesinos y conmovió al Papa en Irak. Ya sabéis, el Papa allí donde va suele recibir también testimonios de algunas personas que hacen cosas como esto. Verdaderamente impresionante lo de esta mujer, ¿no? Pero todo esto utilizado para que, una vez más, hay que perdonar, diálogo interreligioso, unidad, paz y amor. Qué bello suena, ¿eh? ¿Quién puede decir no a esto si no sabes lo que hay detrás? El Papa devuelve a cristianos de Irak un libro sagrado que escapó del odio de ISIS. Un gesto significativo también, ¿eh? Este domingo 7 de marzo en la ciudad de Karakosh, en Irak, el Papa Francisco devolvió a los cristianos un libro sagrado de liturgia, luego de 10 meses de restauración en Italia, tras haberse salvado del odio destructor de los terroristas del Estado Islámico. El Santo Padre entregó el libro sagrado, conocido como Sidra, a Monseñor Yohanna Boutros Mouché, obispo de Mosul, durante el evento realizado en la Iglesia de la Inmaculada Concepción en Karakosh. Sidra, el libro sagrado de liturgia de los siglos XIV y XV, es un manuscrito de caracteres siríacos que contiene las oraciones litúrgicas en arameo para las fiestas de la Pascua hasta la de la Santa Cruz. Bueno, muy interesante, lo rescatan de ISIS, lo reparan bien, lo restauran y lo regresan a ese lugar. Por tanto, una vez más, el triunfo sobre el extremismo, y en ese caso, islámico. Ivana Borsotto, presidenta de FOCISV, comentó sobre la restauración La Sidra que, devolverla a su casa y que fuera el Papa Francisco, en este histórico e importante viaje a esta tierra, dársela a sus fieles y a su Iglesia, tiene ciertamente un fuerte valor simbólico. El regreso y la recuperación de las raíces comunes en lugares donde la guerra no solo ha destruido, sino que ha intentado erradicar las tradiciones y las culturas distintas a las seculares. ¿Veis? Todas estas cosas no se hacen porque sí. Todo tiene su valor simbólico. Sin embargo, resaltó, estas fuerzas no han sido capaces de cancelar toda huella que pudiese recordar, incluso mínimamente, la historia de una convivencia pacífica de la cristiandad presente desde hace siglos en estos lugares. En 2014, el Estado Islámico tomó el control de distintas zonas de Irak con presencia cristiana, en donde están las ciudades de Karamlek, Karakosh y Mosul. En 2017, gracias a la acción del ejército estadounidense, la zona fue liberada del dominio de los terroristas musulmanes.
Bueno, ya sabemos quién estaba detrás fomentando todo esto para después dar una solución, o aún no nos hemos enterado. Papa regala a iraquíes copia de icono mariano que perteneció a célebre princesa. Una vez más, el tema de la Virgen tiene que aparecer. Durante su visita a la ciudad de Karakosh, este 7 de marzo, el Papa Francisco obsequió a la Catedral de la Inmaculada Concepción un icono de la Virgen María que perteneció a la princesa Anastasia de Rusia. Y ahí lo tenéis. Luego de su discurso y el rezo del Ángelus, el pontífice entregó una copia en pan de plata del icono de Nuestra Señora Odigitria de Smolensk, en Rusia, al patriarca Ignace Yusif Yunan III. La Santa Sede indicó que según la tradición, y atención a lo que vais a ver y oír ahora, según la tradición, la imagen original fue pintada por el mismo San Lucas Evangelista para la comunidad cristiana de Antioquía, y señaló que los fieles suelen recurrir a la imagen de Nuestra Señora Odigitria para invocar la paz y la armonía y para no sucumbir a los opresores. Pues ya habéis visto, nos dicen que San Lucas Evangelista, según dice la tradición, es el autor de esa imagen, de esa pintura, dice. La verdad es que es de risa. ¿Os imagináis al evangelista Lucas pintando un cuadro de la Virgen cuando tenía tantas cosas que hacer importantes y no ensalzar precisamente a una persona, sino que él vivía para ensalzar a Cristo? La verdad es que, en fin, qué cosas se ha llegado a tragar la gente a lo largo de siglos, mentiras absolutas, pero claro, es la forma de tener al pueblo contento y engañado, y encima llevándolos ¿a qué? A todo menos a la verdad. Pero bien, mirad cómo continúa. La imagen de la Virgen fue enviada a Rusia como regalo a la princesa Anastasia y en 1101 fue llevada por Vladimir II a la Catedral de la Dormición de la Santísima Madre de Dios. Bueno, pues como siempre, más de lo mismo, idolatría por todos lados. Homilía del Papa Francisco en la misa en Erbil, capitán del Kurdistán iraquí. Ya veis por dónde iba, todo lo que iba haciendo, no paraba, la verdad es que todo muy intenso. Y de aquí destacamos esto: necesitamos eliminar de nuestro corazón y de la Iglesia las nefastas sugestiones del poder y del dinero. Pues entonces tendrán que eliminar su Iglesia directamente, porque lleva así toda la historia, y aún ahora. Pero como siempre, se muestran de una cara y por detrás hay lo que hay. Y tanta gente aún mordiendo el anzuelo. Es increíble. Con la fuerza del Espíritu Santo nos envía no a hacer proselitismo, sino como sus discípulos misioneros, hombres y mujeres llamados a testimoniar que el Evangelio tiene el poder de cambiar la vida. El resucitado nos hace instrumentos de la paz de Dios y de su misericordia, nos hace artesanos pacientes y valientes de un nuevo orden social. Sí, lo habéis oído bien. Resulta que con la fuerza del Espíritu Santo nos envía, pero no a hacer proselitismo, o sea, no a predicar, a dar el mensaje a los demás para que se enteren de cuál es la verdad y se conviertan. No, no. Y encima nos dice como los discípulos misioneros. Eran hombres y mujeres llamados a testimoniar que el Evangelio tiene el poder de cambiar la vida. Pero si no cuentas en qué consiste el Evangelio, las buenas nuevas, ¿de qué sirve? La verdad es que es ridículo el argumento, pero claro, no solo es ridículo, sino es ir contra la palabra de Dios que dice claramente Jesús antes de ascender: id y predicad y bautizad. Ah, pues no, él dice que no, que tienes que ir y ya está. Madre mía, vaya, vaya, vaya. En fin, y por si fuera poco, un nuevo orden social. Bueno, viene a ser lo mismo, un nuevo orden mundial. Sí, en definitiva es lo mismo. ¿Y creéis que lo digo yo porque sí? Pues ya veréis más adelante, en próximas conferencias, si no hay lo de nuevo orden mundial de nuevo con el papado. Queridos hermanos y hermanas, les encomiendo a ustedes, a sus familias y a sus comunidades a la materna protección de la Virgen María,
que fue asociada a la pasión y a la muerte de su Hijo y participó en la alegría de su resurrección. Que ella interceda por nosotros y nos lleve a Él fuerza y sabiduría de Dios. ¿Y para qué queremos que una persona que también pecó, porque eso de inmaculada de toda la vida no se lo creen ni ellos, y resulta que hemos de ir a esa persona porque, he dicho una barbaridad? La Biblia dice claramente que todo el mundo pecó, el único que no hizo eso fue Jesús. Por tanto, eso incluye a la Virgen María, que por buena que fuera, también pecó en su condición siendo humana. Bueno, pues mira por dónde. Resulta que hemos de ir a una persona que por buena que fuera también fue pecadora, y resulta que esto nos lleva hacia, ya veis a quién, hacia el cielo, en definitiva. Pero, ¿por qué no les da por estudiar la palabra de Dios un poco en serio? Pero ya no digo a ellos, que ya saben lo que están haciendo de sobras, sino a la gente que cree a ciegas lo que les dicen. Qué triste, qué triste. Y tanta gente no quiere salir del engaño aún. Bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Así es la imagen de San José que el Papa regaló al seminario de Erbil. Aquí lo veis precisamente. En la imagen, San José sostiene en sus brazos al niño, mostrando cómo en el seno de la Sagrada Familia asistió al nacimiento de Jesús, lo tuvo en sus brazos, lo defendió de quien quería matarlo y le ayudó a crecer colmándolo de afecto y enseñándole los principios religiosos. San José, esposo de María, formó parte de una familia muy especial, la Sagrada Familia. Hasta aquí bien, ¿verdad? Vale, pues estad atentos. La imagen del Jesús niño en brazos de San José también contiene un importante simbolismo. Cristo está representado como Salvador del mundo que bendice a la humanidad. Al mismo tiempo, San José sostiene en la mano derecha la vara que, milagrosamente, floreció de lirios cuando los sacerdotes del templo de Jerusalén tuvieron que elegir al esposo de María entre los solteros de la tribu de Judá. ¿Y esto? ¿De dónde lo sacan? Una vez más, tradición. ¿Historia? Ninguna. Tradición. Y como siempre, cuelan lo que quieran. Mirad bien la estatua, ¿lo veis? El niño con la mano alzada, en signo dicen de bendición, no, es el símbolo del 6, tened esto presente, que tiene en la otra mano la orbe, el orbe del mundo, con la cruz encima, o sea, dominando el mundo, pero San José, en su brazo derecho, ¿qué se le ve? Los lirios que florecieron. Bueno, pues así nos lo pintan. Y la gente también se lo creyó. Qué cosas. La imagen transmite a la perfección la humildad de San José, su profunda espiritualidad, la importancia de su silencio y su paternal actitud hacia Jesús. San José se puede leer en el simbolismo de esta imagen, es el custodio silencioso del Redentor. La entrega de esta imagen como regalo del Papa al seminario de Erbil se enmarca en el contexto del año de San José, convocado por el pontífice el pasado 8 de diciembre. El Santo Padre en más de una ocasión destacó la importancia de los sueños de San José. Fijaos una vez más qué forma de mezclar las cosas, verdad con cosas que dices, ¿y eso qué pinta aquí? Miles de personas asisten a misa con el Papa en el estadio de Erbil. Sí, y estad atentos, fijaos bien en la imagen y mirad las medidas de seguridad sanitaria que brillan por su ausencia por todos lados. Distancia, ni una. Mascarillas, ni una. Y luego nos dicen que hemos de llevar todo esto y esas distancias continuas por todos lados. Pero si es el Papa el que funciona por ahí, ya no pasa nada, señores. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Sí, ahí los tenéis, agrupados. Y habían dicho que habría un montón de medidas de seguridad para que nada de eso pasara. Bueno, pues nada. Al final del tercer día de su viaje apostólico a Irak, el Papa Francisco celebró este domingo 7 de marzo una conmovedora y multitudinaria misa ante miles de personas en un estadio de Erbil, capital del Kurdistán iraquí, la región que refugia a los cristianos que huyeron del Estado Islámico. Se trató del evento más numeroso después de las diversas citas en Bagdad,
la llanura de Ur, Mosul, Karakosh, y tras haber encontrado en privado a las autoridades kurdas en una sala del aeropuerto de Erbil. Además, según el programa del viaje, este es el último acto público en el que el Santo Padre pronunció una homilía y un breve discurso. Ya veis, el acto más numeroso, ¿eh? El Santo Padre recorrió el estadio en papamóvil, saludando y bendiciendo a las personas que lo recibieron con mucho entusiasmo, mientras el coro entonaba cantos de bienvenida. Ha sido la única ocasión durante todo el viaje en que el Papa utilizó un coche abierto. ¿Por qué? Porque allí no podía entrar nadie que no hubiese pasado unas medidas de seguridad absolutas y porque por fuera, ya hemos visto gente del ejército muy bien armada por lo que pudiera pasar, y allí iba con coche cubierto, en este lugar, ¿no? El estadio François Hariri tiene capacidad para acoger hasta 30.000 personas, pero según las cifras oficiales, iban a estar presentes solamente 10.000 ante las medidas sanitarias para evitar contagios del COVID-19. Sin embargo, algunos medios de comunicación reportaron una asistencia entre 18 y 20.000 personas. Bueno, si eran tantas o no, no lo sé, pero ya solo viendo esa imagen de lo apilados que estaban, viva las medidas anticontagio COVID-19, ¿eh? Y tanto hablar de ellas el Papa. Y allí no se paró de decirles, por favor, separaos 2 metros cada uno, poneos la mascarilla. Sí, sí. Además, según informaron los organizadores de la misa, hubo 250 jóvenes voluntarios y el coro estuvo compuesto por otros 100 de la región. A la ceremonia asistieron las autoridades musulmanas locales y algunas minorías, como los miembros de la comunidad yazidí, religión minoritaria del norte de Irak que han sido perseguidos durante los últimos años por los terroristas de Estado Islámico. Al inicio de la misa, el Santo Padre incensó una estatua de la Virgen María que fue profanada por el Estado Islámico en 2016. Una vez más, el eje central, Virgen María. La celebración eucarística del Papa incluyó pasajes bíblicos en arameo, kurdo, árabe, inglés e italiano, y se realizó en rito romano, a diferencia de la otra misa celebrada por el Santo Padre en rito caldeo, el sábado 6 de marzo en la Catedral de San José de Bagdad. Fijaos que todo funciona a base de ritos, ceremonias. Sí, mucha pompa, todo muy orquestado, siempre igual. Bueno, ya veis, así funcionan, pero unos hacen una cosa de un modo, otros de otra, y ahora lo que buscan es que, a pesar de que haya esas diferencias, todo esto no sea ningún motivo para no poder estar juntos y unidos, y no solo ellos, ya veis, también con los yahidíes y tantos más. No falla. Y así se funciona. Es la forma del ecumenismo. Antes de la conclusión de la misa, el arzobispo caldeo de Erbil, Monseñor Bashar Mati Barda, dirigió un breve saludo en el que agradeció al Papa por su histórica visita y por la valentía de visitar este nuestro turbulento país, una tierra tan llena de violencia, este lugar de disputas interminables, desplazamientos y sufrimientos para la gente, y por haberlo hecho en este tiempo de pandemia y crisis mundial. Por tanto, un agradecimiento absoluto porque es un héroe. Va en tiempos de pandemia y de crisis mundial, un lugar donde está lleno de violencia y tantos sufrimientos. Precioso, ¿eh? Asimismo, Monseñor Barda agradeció al Santo Padre por las oraciones por los perseguidos y los marginados, aquí en Irak y en todo el mundo, y añadió que ellos saben que el Papa ha continuado a rezar por nosotros en todos nuestros períodos de oscuridad. Por su parte, el pontífice dirigió también unas palabras de despedida en las que agradeció la presencia de diferentes autoridades eclesiales y civiles y a quienes trabajaron por este viaje. Mientras que hablaba en varias ocasiones, los miles de asistentes aplaudieron. En estos días vividos junto a ustedes, he escuchado voces de dolor y de angustia, pero también voces de esperanza y de consuelo. Y esto es mérito, en gran medida, de esa incansable obra del bien que ha sido posible gracias a las instituciones de cada confesión religiosa, gracias a sus iglesias locales y a las distintas organizaciones caritativas que asisten a la gente de este país en la obra de reconstrucción y recuperación social, destacó el Papa. Por último, el Santo Padre señaló que ahora se acerca el momento de regresar a Roma, pero Irak permanecerá siempre conmigo en mi corazón. Les pido a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, que trabajen juntos en unidad por un futuro de paz y prosperidad que no discrimine ni deje atrás a nadie.
Les aseguro mi oración por este amado país. Rezo de manera especial para que los miembros de las distintas comunidades religiosas, junto con todos los hombres y las mujeres de buena voluntad, cooperen para estrechar lazos de fraternidad y solidaridad al servicio del bien común y de la paz. Salam, 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 shukran. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios bendiga a Irak. Allah makum, que Dios esté con ustedes, concluyó el Papa antes de impartir su bendición. El Santo Padre se marchó en medio de cánticos y ovaciones entre los que se escuchó «¡Viva el Papa!». Y yo me pregunto, ¿está diciendo Allah makum? Pero si Alá no es el mismo Dios de los cristianos. Y lo traducen así, Dios esté con ustedes. Él se está dirigiendo a población que básicamente allí católica, aunque hay de otros, pero pone Alá y ya entran todos en el mismo saco también. Desde luego, es que fijaos qué forma de trabajar la cuestión interreligiosa. Es, bueno, impresionante. Pero aún hay más. Encontró la Virgen destruida por ISIS y hoy vio al Papa bendecirla. Ahí veis a la izquierda la estatua destrozada y a la derecha ya restaurada. Bueno, una vez más, todo centrado en ¿quién? Una imagen de la Virgen María que fue decapitada y a la que le cortaron las manos hace algunos años, fue parcialmente restaurada y estuvo presente este 7 de marzo en el altar de la misa que presidió el Papa Francisco en el estadio Francis Harari en Erbil, capital de la región del Kurdistán iraquí. La imagen mariana estuvo originalmente en la iglesia San Nadai, en la ciudad de Karamlek, situada a unos 60 kilómetros al sureste de Mosul. En 2016 este templo fue profanado e incendiado por los terroristas del Estado Islámico, ISIS, que dejaron destrucción y desolación a su paso. En declaraciones a Ciprensa este domingo 7 de marzo, el párroco de Sanadai, el padre Tabet Abeb, recordó que cuando vio la imagen de la Virgen decapitada por los terroristas musulmanes experimentó un sentimiento muy triste, porque vi mi iglesia así con todo esto. Ante esta Virgen rezamos muchos años y estaba destruida. Era algo muy importante de la parroquia, de nuestra iglesia. Vivíamos orgullosos de esta imagen bellísima que nadie más podía hacer, agregó el sacerdote, que estuvo presente en la misa que el Santo Padre presidió en Erbil. Al ser preguntado sobre lo que sintió al ver la imagen parcialmente restaurada durante la misa con el Papa Francisco, el sacerdote dijo que allí he visto a toda mi parroquia, a mi ciudad presente en el corazón del Santo Padre. Así, toda mi parroquia y toda mi ciudad recibió una especial bendición porque esta imagen volverá a Karamlek y estará en nuestra iglesia, en nuestro entorno, a nuestro retorno, explicó el sacerdote de rito caldeo ordenado hace 12 años. Por tanto, una vez más, todo virgen. En Irak el Papa Francisco hizo concreto el no tengan miedo de Cristo, dice el arzobispo. Claro, él se mostró así y ya lo veis, es un ejemplo, como si fuera Cristo. El Papa al Patriarca de Asiria de Oriente, los mártires nos guían hacia la unidad. Una vez más, recordad, la sangre tiene que ver con ecumenismo, el martirio de la sangre. ¿Qué llevaba el Papa en la mano? Sí, la cruz quebrada, para variar. ¿Cómo no? Al final de la Santa Misa en el estadio Francis Hariri de Erbil, en el norte de Irak, el Papa Francisco saludó con afecto al católico patriarca de la Iglesia Asiria de Oriente, Mar Yevargis III, que reside en esta ciudad. Gracias, querido hermano, comenzó el Santo Padre, que quiso abrazar en él a los cristianos de las distintas confesiones. Tantos aquí han derramado sangre en el mismo suelo, pero nuestros mártires brillan juntos, estrellas en el mismo cielo. Desde allí arriba nos piden que caminemos juntos sin vacilar hacia la plenitud de la unidad. Una vez más, hablando de espiritismo, mártires en el cielo. Y eso sí, ¿para qué sirve? Para la plenitud de la unidad. Con distintos, claro que sí, distintos cristianos de otras confesiones. Y ya veis, unidad entre cristianos, unidad interreligiosa con otras creencias, todo va de la mano. Y mirad esta declaración cristológica común que hicieron. El diálogo entre la Iglesia Católica y la Iglesia Asiria de Oriente condujo en 1994 a la firma de una declaración cristológica común. En este documento, el Papa Juan Pablo II y el católico patriarca de la Iglesia Asiria de Oriente, Mar Dinka IV,
reconocen que comparten la misma fe en Jesucristo. Como herederos y custodios de la fe recibida de los apóstoles, dice el texto, confesamos a un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los tiempos, que en la plenitud de los tiempos bajó del cielo y se hizo hombre para nuestra salvación. Una vez más, esto no lo recibieron de los apóstoles porque esto es falso. Jesús, nacido del Padre antes de todos los tiempos, es falso. Jesús no debe su vida de ningún modo a nadie, porque Él es Dios igual al Padre en todo, al igual que el Espíritu Santo. Siempre ha estado, no ha sido engendrado, ni generado, ni nada. Y eso debemos conocerlo, porque eso es falso, y por desgracia es lo que cree la mayor parte del mundo cristiano. En fin, y luego va hablando de más cosas, pero todo va hacia el hito, el camino hacia la plena comunión. Y de eso se trata, claro. Hemos reconocido que confesamos la única fe de los apóstoles, falso. La fe en la divinidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, unidas en una sola persona, sin confusión ni cambio, sin división ni separación. Como siempre, mezclando doctrina correcta con doctrina errónea. Si creéis que lo que he dicho es una tontería, mirad los temas que presenté sobre la naturaleza de Cristo y vais a verlo con toda claridad. Luego hubo una declaración conjunta en 2018 también. ¿Y todo para qué? Pues para más de lo mismo. A la espera de que llegue el día en que sea posible celebrar juntos en el mismo altar, se reiteró la intención de avanzar en el reconocimiento mutuo y en el testimonio compartido del Evangelio. En este camino, dice además la declaración, experimentamos un sufrimiento común derivado de la dramática situación de nuestros hermanos y hermanas cristianos en Oriente Medio, especialmente en Irak y Siria. Y estad atentos a esto de Siria, porque a partir de ahora cada vez lo veremos más fuertemente tratado. En fin, el caso es que no ha parado y aún había algo más. El Papa consuela al padre de Alan Kurdi, el niño símbolo del drama de los refugiados. Todos recordáis, cuando apareció ese niño, se mostraron imágenes al respecto en una playa, muerto, que además fue removido de su lugar, donde murió, para impactar más con esa imagen a todo el mundo. Pues bien, ese señor se reunió con el Papa y, evidentemente, por su parte, el señor Abdullah expresó su agradecimiento al Papa por las palabras de cercanía a su tragedia y a la de todos los migrantes que buscan comprensión, paz y seguridad, dejando su país poniendo en riesgo su vida. Ya veis, una vez más, qué bien trabaja el papado. Bueno, pues hasta aquí, de hecho, llegó todo. Nosotros vamos a ver ahora en un vídeo esa síntesis del segundo día de lo que el Papa hizo allí. Bien, pues ya habéis visto, este era el resumen de lo que hizo durante el segundo día. Ahora vamos a ver el tercero, pero me hubiese gustado que os hubieseis fijado precisamente en lo que vemos aquí en esta instantánea. Desciende del avión con mascarilla, todos los demás con mascarilla, pero en el momento en que se encuentran se quitan la mascarilla. Bueno, es que lo curioso es que no sea al revés, como lógico, ¿no? En fin, una vez más, que veis que las medidas anti-COVID sirven para todos, pero no para todos igual, ¿eh? Qué curioso. Vamos ya, sin más, a ver la síntesis del tercer día. Pues aquí creo que lo más significativo era precisamente ver al Papa con la cruz quebrada, ese crucifijo satánico del siglo VI, que sigue mostrándolo por todos lados y donde la gente, evidentemente, sin tener idea siquiera de eso, le siguen rindiendo pleitesía por cualquier lugar, sí. En fin, hasta aquí ha llegado la conferencia de hoy, extensa, pero desde luego súper significativa. Aún tendremos una más, donde ya veremos el último día del Papa con el retorno, y vaya cosas que hubo en el retorno. Vaya cosas, desde luego no tienen desperdicio, os lo aseguro. Pero bien, eso va a ser en la próxima conferencia, si Dios quiere. Desde luego también, viendo todo esto,
viendo cómo el papado no cesa de preparar el terreno para que coja el poder de lleno en todo el mundo, lo que nos debemos recordar siempre nosotros es: Maranata 2031, todo se está precipitando porque el tiempo es breve y Satanás lo sabe. Preparémonos.